Buenas, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un video que quedó pendiente hace bastante, que es sobre nuestro querido grupo, la historia de nuestro querido grupo. Y para el día de hoy tenemos un invitadazo, así que con ustedes, Perico Alegre. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, ¿Cómo estás, Peri? Muy bien, muy ¿Todo contento. Primero, muchas gracias por este convite a participar de este lindo proyecto que es Voces Sí. de Fogón. No, Haremos lo posible para que lo pasen, no me acuerdo cómo decía, 1 kilo y 2 pancitos, decía. ¿No? encantado de tenerte acá nosotros. Para nosotros sos una leyenda, sos una figura. un honor. Es un honor de tenerte acá. Por Además, chicos, como verán, hay una nueva cara también acá en el video, en el episodio, que es ni más ni menos que Bilu. Viene a formar parte del proyecto, se sumó este año. Bueno, Así que nada, contento de tenerla acá también. Bueno. a lo que nos compete. Muchas gracias a Campinox por patrocinar este video y les vamos a dejar toda la información de Campinox abajo en la descripción, tanto en Instagram como la página web y la dirección de la tienda física. Volvemos con el video. Bueno, Aquí estamos. acá estamos. Vamos a hablar sobre nuestro grupo. Nuestro Qué querido lindo, grupo, qué lindo. que me parece importante tocar este tema porque hoy en día no hay gente nueva que no conoce todo el transcurso que vivió el grupo desde antes, que estaría bueno que se toque y se vea. Sí. Por ejemplo, y que salgan estas charlas de ¿vos te acordás que el grupo hizo tal cosa? Qué increíble que éramos, qué increíble que somos, algo así. Bueno, ¿vos te acordás cuándo se fundó el grupo como tal? Sí, me acuerdo como si fuera ayer, mira. 25 de mayo de 1957. Acá hay mucha historia por contar. ¿Y fue por algo en especial la fecha? O... Mira, la tomaron por fecha patria. Claro, En sí. esa época, o sea, yo lo que les voy a contar es un poco conocimiento que tengo a través de haber conocido a los fundadores, de haber estado con ellos, de haber tenido muchas charlas y en algunos casos, en parte del grupo, en años que no estuve, por tener cercanía con los dirigentes que siguieron, por seguir estando en contacto y por contarse cada vez que nos reunimos anécdotas. Sin ir más lejos, ayer estuvimos una reunión de amigos de antiguos scouts y siempre sale esa historia de la anécdota del campamento. Y esto es un boca a boca, que yo voy a tratar de brindar lo que sé y para que se entere la gente lo que es. Claro. En esa época Sí. se tomaban mucho las fechas patrias para inaugurar los grupos. Muchos grupos fueron inaugurados de esa manera. Y estábamos en otra época, en donde era todo más formal, mucho más... de hecho, cuando se fundó acá, vino una banda de músicos de no me acuerdo de dónde. Sí, porque hay cosas que yo en mi cabeza, hay veces que no me acuerdo, o no retengo. Pero son los años. Se hizo acá enfrente del Tiro Federal, donde está el grupo, existía el Tiro Federal Argentino, que ahora es parte del parque, no me acuerdo, del parque de la no sé qué. Y como dato de color, lo que es la avenida Lidoro Quinteros, que es una avenida que tiene unos bulevares que sale derecho a la cancha de River, Sí. eso era parte de una pista de carrera, de un hipódromo. Sí. Y ahí se hizo una construcción de carpa, no me acuerdo si fue una carpa elevada, pero ahí fue donde se hizo todo. ¿Por qué? Porque Nilo tenía a cargo lo que era la sociedad de fomento, que existía ahí en un lugar enfrente del lugar. Y antes había mucho apoyo de lo que era la parte de gobierno, de la gente de la policía, de los bomberos, de los militares.
era muy relacionado. Más atrás en la historia, nosotros tenemos esta calle, se llama Riccieri. Sí. Pablo Riccieri fue un militar que estuvo en el primer consejo de la fundación de los Scouts en Argentina, de lo que eran los Boy Scouts, ¿no? O sea, Sí. había mucho apoyo político de instituciones para esto. Entonces, cuando acá se fundó, vinieron todos, la murga, la banda, gente que fue algo muy lindo esto. No. Y Nilo. Hablemos de Nilo. Sí, ¿quién es Nilo? ¿Quién es Nilo? Nilo Lombisani, un personaje adorable, con unos ideales increíbles. Nilo falleció hace un par de años, lamentablemente, que no está con nosotros físicamente, pero dejó acá un legado increíble. O sea, el viejo, yo le decía al viejo cariñosamente, ¿no? Sí. El viejo venía acá como podía y venía y participaba. Después de una gran búsqueda de una comunidad Robert, un par de años anteriores a ustedes, que buscó a los fundadores y los encontró, lo encuentra Nilo hincha de Boca, fanático, y un scout de corazón con unas enseñanzas y unas historias increíbles. Realmente el tipo daba gusto hablar con él, compartir buenos momentos, ¿no? Y él, a su vez, nos hace la informativa de que él no solo estuvo creando esto, sino que también llamó a Ramón García. Que Ramón García fue su socio en todo momento para todo lo que es el escautismo. Sí. Dos personajes lindos. Le mandamos un saludo a Ramón y a toda su familia. Un beso enorme, Ramón. Cumplió 91 años ahora el 6 de abril. Feliz cumpleaños. Todo. Bueno, hablando de la historia de nuestro grupo, Rodolfo. Rodolfo Barragán. ¿Qué Barragán, tipazo. Rodolfo Barragán es una persona también, mucha historia. Actualmente creo que vive en San Isidro, Vicente López. Algún día lo podríamos citar y convocar para que cuente también su parte vivencial de esto, ¿no? Sí. Si bien yo conozco historias de ellos porque tuve un acercamiento importante con él y con algunos otros dinos y con la familia, realmente a mí me apasiona saber de dónde vengo, quién fue el promotor de todo esto, e incluso compartir vivencias con los chicos y pasar a través del grupo Scout. Yo había escrito unas palabras para decirle que esto es, quizás algunos no entiendan lo que uno vive o siente. Sí. Nosotros hicimos una familia, hicimos un estilo de vida dentro del escautismo, que es darse cuenta un poco de eso. Tantos años de esto y gran parte de mi vida compartida en este grupo Scout, ¿no? Sí. O sea, y tenés a gente como Nilo, como Ramón García, como Rodolfo Barragán. Yo Rodolfo Barragán lo vi en un lugar muy particular, paradito, con un pañuelo scout, en un momento de mi vida donde todo se oscurecía y el tipo estaba parado y ¿y este loco quién es? Y cuando se acerca y me cuenta quién era, yo ya lo conocía de antes. Y fue un momento fuerte, ¿no? Yo soy una persona, qué sé yo, que los quiero mucho a todos y verlo a este hombre parado en ese momento, con el pañuelo, me tocó, fue hermoso, ¿viste? Fue hermoso. Es más, de ahí en más tuvimos un intercambio de mensajes, ¿viste? De estar presentes también, porque hay gente que al ser mayor, por ahí no tiene estas vivencias de saber que venís acá un sábado a compartir un mate o qué está pasando en el grupo. Entonces yo silenciosamente me encargo de informarles qué está haciendo el grupo. Sí. Es todo un comunicador. Y hablando de cómo se manejaba el grupo antes, por ejemplo, era los Riders, Sí. que son los caminantes actualmente. Eran los caminantes actuales, sí. Sí, ¿cómo fue que se dio eso y después abrirse más ramas, que fue tipo el Clan Robert, después vino... Sí.
el suceso. Cuando empezó acá, en aquellos años 57, comenzaron con unos scouts, que creo que eran un par de patrullas, después se aumentaron a 4. Sí. Después vino la Quera, que no me puedo acordar desde el momento del nombre, y formaron lo que es la manada, los lobatos, Sí, los los más lobatos. chicos. Sí. Y así empezó todo esto. Yo personalmente en los Riders, Sí. recuerdo cuando vinimos acá, armamos la base taller, que era la base taller, en lo que era el campanario. Sí. Sí. Construimos Claro. todo eso que está de madera, que ahora no se puede pasar. Y los rovers de aquella época tenían el crawl más arriba del campanario, que nosotros no teníamos autorizado subir esa escalerita de fierro para llegar al campanario. Sí, pero lo que debía ser que te llamen para una formación, no llegas más. Sí. No, sí, no. Y no sé si va a quedar bien que lo cuente, pero había un sacerdote años atrás, acá, que en ese campanario tenía 4 bocinas, que son esos parlantes que son muy grandes. Sí. Y el tipo de ahí daba la homilía, daba el sermón, llamaba a misa. Y por acá teníamos un señor que no sé si era sargento o qué, que se encargaba de hacer puntería con los parlantes, porque lo despertaba los domingos a la mañana. Una nota de color de hace muchos años atrás. Yo leyendo lo que viene siendo, para hablar de este tema, nosotros también venimos más o menos preparándonos. Leonardo, el primer lobato... Lobo rampante. Lobo rampante. Lobo rampante era lo que hoy es Hoy creo que ya no es. huella dorada, Sí, que pero creo que hoy tampoco ya está no mal, es. ¿no? Lobo rampante era, Insignia de máxima. vos pasabas a ser lobato pata tierna, saltador, cazador, bla, bla, y lo máximo de lo máximo era ser lobo rampante. Bueno, Leonardo Pía fue el primer lobo rampante de acá, para nosotros fue un orgullo. Convengamos que Santiago Apóstol, como grupo scout, siempre fue muy de participar en muchas competencias que se hacían scout, Sí. participar en fogones, todo, y siempre, lamentablemente, para alguien se destacaba esto, ¿viste? Éramos muy... que es un poco lo que yo te decía al principio. ¿Cómo yo explico a la gente que está del otro lado lo que yo siento por el scoutismo? ¿Cómo explico yo lo que siento por Santiago Apóstol? Claro. Donde pasé casi una vida acá, donde me fui, donde volví, y hay un montón de historias. Vuelvo a repetir, ayer me encontré con gente que ha pasado por acá, por el grupo, y recordamos, y con felicidad, con mucha felicidad. ¿Te acordás? ¿Qué hicieron? ¿Te acordás? Aquel era el que hizo. Sí. Siempre recordándolo bien. Nos encontramos con una persona que había sido sacerdote, y ayer recordábamos a Zamboni, que fue un cura que estuvo acá, fuera de serie. Zamboni fue el que construyó, remodeló la parroquia. Entonces el cura estaba ahí paleando, tocaban el timbre, venían a ver, vengo a ver al cura, sí, ya viene. Salía, se iba arriba, se daba una ducha y se ponía todo el uniforme del cura y bajaba. ¿Qué tal? La gente no entendía nada, pero el tipo estaba haciendo lo que hoy estamos acá donde estamos nosotros sentados. Sí. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cómo describimos toda esta pasión, este amor, estas vivencias que tenemos con el grupo Javi? No me acuerdo cómo era la pregunta, me fui a cualquier lado, me parece, ¿no? Era más... ¿Cómo recordabas el primer lobo? Claro, bueno. lobo rampante. Leo Pía era muy laburador, se destacan, hay gente que se destacan. Sí. ¿Viste? Hay tipos Sí. que se destacan, qué bueno. Y Leo fue un gran scout acá en la parroquia. La hermana venía también, Fabiana, venía al grupo guía, que trabajábamos en conjunto, las guías, el grupo 23 era de guías. Y después creo que Leo se va del grupo porque entra a la carrera en el liceo militar. O sea que continuó con una parte estudiando y
No sé si ahora vive en Córdoba, no, la verdad que no me acuerdo. ¿Y cómo fue en el tiro federal? Creo que Sí. fue la primera formación. Ahí fue la primera formación. ¿Cómo se dio? ¿Por qué en ese lugar? Ahí en ese lugar porque, como te decía antes, había mucho apoyo de las entidades, ya te digo, políticas, barriales, y el tiro federal era un lugar muy grande, con un campo muy grande, y acá no había, y en ese momento la iglesia con el tiro federal tenía muy buenas relaciones, Sí. entonces se hacían muchas actividades ahí. Ya de hecho fue una banda de músicos, ¿no? Sí. Y le dieron el mástil principal del tiro federal para izar la primera vez que se hizo la bandera en el grupo Scout. En 1980 Sí, está el 1980. El campamento largo se realizó juntamente con los guías de Encierra de la Ventana durante el mes de enero. Ajá. El 14 de diciembre tuvieron lugar a ceremonia a la promesa Scout de Alicia Antunes. Alicia Antunes, La las negra. primeras investiduras de Ryder, a la que asiste el jefe del Estado Nacional, Emilio Navarro. Sí. ¿Cómo fue esa vivencia? Mira, yo era muy joven, pero Estás mencionado acá. Alicia, yo estoy mencionado ahí. Alicia Antunes, para ustedes, que se llaman Claudio Carvajal, que fue un, Sí. ¿cómo se dice cuando está? Coterráneo de la tierra, que compartía conmigo en esa época. Alicia Antunes era la prima. Alicia Antunes venía también de Santadela, el grupo de donde estábamos nosotros antes, un grupo estaba ahí, se cerró y vinimos acá. En otros capítulos podemos contar otras cosas más detalladas. Y ahí vino Pepa, Claudio Carvajal, Sí. que ustedes llevan el nombre de Pepa. Ella era la prima, para nosotros era la negra Antunes, fue Aquela. Muchas historias, a mí me vienen a la cabeza historias de recordar. Emilio Navarro también, lo que eran los jefes de Scout nacionales siempre son muy importantes para este tipo de asociaciones, y que el tipo venga a participar de eso era como, vino el Diego, ¿entendés? Vino el Diego al grupo, ¿entendés? Era Sí. muy importante. Y ahí me nombraba a mí, ¿por qué me nombraba a mí? Sí, que fueron los primeros Riders vestidos. 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 Claro. En el mismo caso de Leonardo Pía, cuando llegabas al top, que era Lobo Rampante, Sí. en los caminantes, o los riders en esa época, el top era ser rider investido. Se usaba atrás del pañuelo un símbolo que era las alas riders, que era un salvavidas con 2 alas. Este movimiento, si buscan en la historia, lo creó un francés a la rama rider, que los tipos se dedicaban a hacer salvataje o ayuda en la guerra mundial. Claro. O sea, ayudaban a los heridos, a todo. Iban los scouts. Esas alas rider, el lema era siempre listos para salvar. Sí. Del pañuelo pasaban a ser parte de arriba del uniforme, acá, adelante. Era como que... Y vos veías a uno con el ala acá y era ¡wow! Este tipo es... El diablo. Messi y Maradona éramos con Juan Erice, ¿viste? En esa época, ¿no? Claro. Y bueno, con Juancito fuimos los primeros redes investidos, para todo eso hicimos raíz, rally, Sí. De todo. De todo. Lindas historias también compartidas con Juan, y para nosotros fue una etapa superadora personalmente, porque ya éramos adolescentes que crecíamos. Sí. Claro. Y para nosotros fue toda una aventura salir solos del campamento, sin que el dirigente, y que creo, la verdad, perdón, creo que uno de los dirigentes estaba cerca espiándonos lo que hacíamos, Claro. pero creo que habíamos ido a Luján, y en Luján fuimos caminando no me acuerdo dónde, solos, ¿no? Sí. Un beso a Juan Erice también, a mi querido amigo Juan. También, familia Scout si la hay, ¿no? Sí.
Antes Sí. se venía el hermano mayor, el hermano, la hermana, ellos son varios hermanos, incluso la familia, los padres han colaborado mucho con el 88. Bueno, y en el año, pasando al año 1982, el grupo participó del operativo Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. ¿Qué, sí. ¿Qué te acordás de eso? ¿Cómo? Mirá, el operativo Juan Pablo II también, ya éramos jóvenes, adolescentes grandes, y lamentablemente veníamos de un momento, de una situación muy especial, la mal nombrada Guerra de Malvinas. Entonces, como mediador viene Juan Pablo II, el Papa, a visitar la Argentina para tirar un mensaje de paz. Sí. No me acuerdo bien si fue antes o después de la guerra o durante, no me acuerdo bien ahora, en este momento la cabeza no me... Pero lo que sí, que el escenario o el altar mayor estaba, ubíquenlo, googleen, en el monumento de los españoles acá en Libertador y esa. Y nosotros estábamos del monumento de los españoles 200 metros por acá. Había muchos puestos sanitarios en donde trabajábamos haciendo servicio de dar agua, de si alguno se desmayaba, si había un problema. Trabajamos mucho. Me acuerdo en ese momento que yo estaba en una especie de carpón donde estaba Claudio Carvajal, estaba Gabriel Aciaín, que era el jefe de grupo de Luján del Buen Viaje, estaba Horacio Masachesi, Lacho Condor Sonriente, también, que había sido jefe de grupo de acá, jefe de Unidad Scout, Sandra Saltamartini, que estaba en las guías, que después pasó también a la manada, y no me puedo acordar quién más estaba, no me acuerdo quién más. Pero bueno, la cuestión es que estábamos ahí en un puesto ayudando a la gente. Sí. Con tal suerte que tuvimos, que estamos acá para curar, ¿qué vamos a curar si no pasa nada? Era toda gente que iba a ver al Papa. Mucha gente, pero mucha gente en Palermo, mucha gente. Y en un costado de la avenida Alcorta, en esa época, la empresa que limpiaba o se ocupaba de hacer el barrido de calles, de la recolección de residuos, se llamaba Manliva, Mantenga Limpia Buenos Aires. Manliva. 2 camiones chocan enfrente. 2 camiones venían rápido y chocan. Y con Pepa nos miramos y digo, vamos a ayudarlo. Claro, llegó el momento. Y uno estaba con el volante pegado acá, que no sabíamos cómo sacarlo, porque nosotros éramos chicos. No. Y el volante pegado, Claro. vinieron varios, lo sacaron, vino la ambulancia y se lo llevaron, todo bien, todo No, feliz. se contaban. Pero fue una hermosa experiencia de trabajo en conjunto a nivel multitudes, ¿no? Sí. Empezaba lo que eran los scouts en Argentina a mostrarse frente al público y en la sociedad. Claro. Nosotros éramos los que íbamos con pantalones cortos y subiendo a los colectivos, los dirigentes que iban con pantalones cortos, imagínense con los vellos así, todo grandote. Estoy hablando un idioma que los scouts saben de qué se habla, ¿no? Que no nos daba vergüenza. Veníamos desde donde sea hasta que el grupo con el uniforme puesto, con los bordones que eran altos, muy altos, que pegaban en el techo del colectivo, en esa época de Juan Pablo II, ¿no? ¿Y vos estabas emocionado por la llegada del Papa? Sí. Fue una alegría linda trabajar ahí, ¿no? Hacer servicio. Es más, 2 veces estuvo el grupo trabajando, porque vino 2 veces Juan Pablo acá. Sí. Hay algo que me llamó la atención, que fueron a un campamento en un avión de la Fuerza Aérea. Es verdad, Sí, ¿cómo se dio eso? Que fue el año que ingresó a la manada de Cecilia Maero. Cecilia Madeo, Loba Fuerte. Nosotros que algunas veces tenemos nombres de animales, que en otro momento ya les Ya. Ya vendrá. Cecilia estuvo ahí. Sí. Bueno, yo en ese momento, en ese año, en el 83, ya estaba en otro grupo. Ustedes dirán, ¿en otro grupo? Sí.
En el 83 me fui. Ese campamento, el grupo de acá, se fue en avión a Potrerillos, a Mendoza. Ahí estaba Claudio Carvajal, Pepa, estaba con Omar Pigosi, y no me puedo acordar cómo se llamaba el hermano de Claudia, que eran 3 o 4 riders, que después fueron rovers ellos, ¿no? Lindo, linda época. Bueno, les decía, yo me fui a abrir otro grupo muy cerca de acá. Tenemos un fundador. En otro episodio seguiremos contando. Y a ver, no sé si seguías... ¿Cuándo habías dicho que habías...? ¿Cuándo volviste Claro. para acá? Acá cuando volví al grupo, Sí. cuando el grupo cumple 40 años, o sea, hace casi 30 años atrás, volví nuevamente. ¿Por qué? ¿Se preguntan por qué? Pregúntense por qué. ¿Por qué? Porque el grupo cumplía 40 años. Ah, Y y tenías que estar. la comunidad rover, Sí. de la mano de Lobo Prolijo, de Richie, Sí. de un montón de gente linda que había, que se encargaron de buscar y de recolectar información, que ellos son los que descubren nuevamente a Nilo y a Ramón, que los convocan. Sí. Yo les cuento algo personal, ¿no? Yo hacía música y en un lugar estábamos tocando y había un montón de pibes que en un momento se paran y me hacen así. Y yo no entendía nada, pues yo tocaba, ¿ves? Claro. Hacía percusión y de atrás me decían... Bueno, y era gran parte de la comunidad que fue a verme a un lugar que se habían enterado que yo tocaba y me vinieron a hacer el convite para los 40 años del grupo. Que vinimos acá, charlamos. En esa época creo que Claudio Cagiano era Cayo era el jefe del grupo. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó un poco esto de reencontrarse con la gente, con amigos. Sí. Vinieron los viejos fundadores. Y después fueron unos años más para volver más fuerte al grupo. Claro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No sé si aún seguías o no, pero ¿cómo era esto de que a veces algunas ramas iban tipo a diferentes lugares de campamento? Claro. Por ejemplo, en un momento se fueron a Bariloche, otros a Cura Brochero, Córdoba. Se van por separado. Claro, Mirá, lo que se hacía antes, cada rama utilizaba distintos lugares para ir a trabajar acerca de lo que era el programa que ellos veían para los chicos, un programa de campamento que se suele armar para dicha actividad. Y depende también de los recursos a dónde se podía ir. Acá muchos años era un lugar muy lindo, no sé si sigue estando. sí. Ahí en un lugar yo había leído un nombre, que era la Fundación Salvatori, creo que era en José Cepaz. Ya sabíamos cómo íbamos y todo, Claro. tomábamos después Puente Saavedra el 228 hasta muy lejos. En esa época, imagínense que hoy nosotros agarramos el celular y llamamos a un Uber y nos lleva. Claro. En esa época, de acá hasta San Miguel, era un tramo. Sí, Y esto era un poquito más lejos. La Fundación Salvatori era donde entrenaba la selección argentina de fútbol en el año 78. Y la gente era muy copada del lugar, muy amable, y teníamos lugares donde íbamos a acampar. Muy lindo lugar era. Ahí fue una de las últimas veces que en una época vi mucho hielo, la famosa escarcha en el campo. Hacía muchos años que no lo veía. Hasta que volví a Marcos Paz Sí. hace un par de años. Claro. Y es verdad que antes no era mixto los grupos, eran como que estaban las mujeres del otro lado y los hombres del otro lado, que creo que eran las guías. Las guías. las mujeres, Bueno, sí. acá funcionó el grupo de AGA, Asociación de Guías Argentinas, número 23, Sí. muchos años. Hasta que en un año, 2000, no, 1900.
1990. 1990 se unificaron. Sí. O sea, no fue solamente acá en Santiago Apóstol, fue a nivel el escautismo. Claro. Acá existían dos grandes movimientos: la USCA, Unión Scout Católicos Argentinos, Sí. la INSA, Instituto Nacional de Escautismo Argentino, Sí. River Boca. Ah, ¿Ok? ok. River Boca. Lamentablemente, para esas cabezas de esa época era River Boca. No los mirábamos, no los queríamos. Claro, era- Unos trabajaban en la mayoría en iglesias, imagínense en cuál, ¿no? Unión Scout Católico Argentino, y los otros trabajaban en predios del ferrocarril, en asociaciones de fomento, sí. Claro. hasta que un día, en una asamblea Scout que fue en común acuerdo, decidieron formar ASA, Asociación de Scout Argentina, y después se transforma en lo que es Scout de Argentina. Claro. O sea, ahí donde hubo un montón de criterios que, bueno, vamos a unificar, hacer otro, porque cada uno tenía una manera diferente de hacer escautismo, ¿no? Sí, O sea, obvio. ¿Qué más? Vamos bien, ¿no? Vamos Sí, bien. vamos bien. Porque Es mucha estamos como información. que contamos del grupo y contamos un poquito de historia más. Pero pasa que viene siendo también importante el hecho de saber cómo fue el rumbo. Sí. Pasó esto acá, por ahí también pasó acá. Entonces, Sí, como sí, vas. Y O también sea, cómo lo viviste vos, que está muy bueno saber. Con esto de que yo te digo, las asociaciones que fueron Sí. cambiando las normas, los procedimientos. Influye bastante. Cuando yo vuelvo a uno de los primeros campamentos, volviendo después de algunos años al grupo, nosotros éramos muy orgullosos de vestir el pañuelo scout con un cordón blanco que daba vuelta todo acá y el hilito se ponía en el agujerito de acá del bolsillo. Sí. Eso se llamaba cordón de pureza. Sí. Que lo tenían los promesados. Que lo tenías cuando hacías la promesa, Sí. era como... Sí, sí, Bueno, que cuando yo vale. llegué, el primer campamento, ya habían pasado unos años de que la norma era que no se usaba más cordón de pureza. Cuando yo vuelvo a ese campamento, que fue en Pucará, en Ezeiza, Sí. ahí se toma la decisión de que el grupo, después de varios años de que se había dejado de usar, no lo iba a usar más el campamento. Imagínate los viejos, ¿no? Pero yo qué. Sí. Claro, sí. Y hay que ayornarse, lamentablemente, a esto, que es lo que yo decía hace un rato. Hoy llamás un Uber y te llevas a cualquier lado. En esa época tenías que ir caminando, te ibas caminando de acá hasta Puente Saavedra y de ahí tomabas un colectivo. O sea, Claro. hoy nos ayornamos a mejorar, o es la idea, ¿no? Sí. Volviendo más a lo que viene siendo nuestro grupo, Sí. se abre oficialmente. Entra María Rosa. María Rosa, Qué personaje María Rosa. otra leyenda del grupo. ¿Qué Totalmente. pasa? No. Sí. Es increíble. ¿Cómo fue esa época? María Rosa venía a colaborar a los campamentos. María Rosa, vos cualquier cosa me retás si no es así, ¿eh? Venía a colaborar yendo a los campamentos a Sí. cocinar, tenía chicos que estaban en la manada, en la unidad scout, hasta que un día le dijeron: María Rosa, tenés que cruzar de vereda. Ya es hora. Y fue aquela, y fue una aquela muy comprometida con los chicos. O sea, el lema de Santiago Apóstol es: ¿quién no fue lobato de María Rosa? O sea, hubo un momento en que la comunidad Claudio Carvajal andaba con una remera que decía: yo fui lobato de María Rosa, en un Sí, campamento. sí. Decía: María Rosa es una gran persona, una gran scout, y ella tenía un ser maravilloso de esposo, Osvaldo Mengual, que él sí estaba primero con la unidad scout, Sí. que fue un poco el partícipe de que ella entra al movimiento, ¿no? Claro. Sí. El gran Osvaldo Mengual, que hecho, entre otras cosas, cuando es esto de los 40, es uno de los que nos convoca a nosotros a volver a los antiguos scouts. Bueno, yendo un poco más a lo que viene siendo los campamentos
que se estuvieron dando en 1997. 1997. Nogolí. Fin de año, en donde se enteraron las últimas primeras clases del grupo, que fue con Facundo y Ricardo Milef, Sí. Ricardo Milef y Facundo Méndez, Sí. Sí, yo ahí no estaba, en esa época no estaba, ¿No estabas? pero sí conozco a los dos personajes esos. Y Nogolí, para el grupo Scout Santiago Apóstol, fue un lugar donde algunos hemos pasado grandes momentos. Nogolí era del tío. El tío era el tío de Delfín, de Betina, que nos conseguía un muy buen precio. Hoy, un grupo Scout tiene que ver su economía e ir y buscar los recursos. Y este hombre nos hacía un buen precio. Y era un lugar lindo, muy agreste, como tratamos de que sean los lugares para acampar. Y muy lindo ese lugar, muy lindo era Nogolí. Muchas experiencias, muchos campamentos vividos en Nogolí. San Luis, ¿no? Sí. ¿Qué habrán hecho estos dos? Richie y... ¿Era Mariano Menéndez o no? No me puedo acordar el nombre. Sí, Sí, sí. era Menéndez. Sí, ellos fueron los últimos, porque creo que después ya también dejó de estar primera clase y todo, ¿no? Me parece, que por eso fueron Sí. los últimos. Sí, fueron los últimos. Fueron los Ya ahí el últimos. movimiento empezó a cambiar. Con un esto poco. de las normas que cambiaron, Sí. dejaron de antes tenías, te cuento, Dale. había un librito que se llamaba Mi Camino, quizás ustedes no sepan, No. un libro que se llamaba Mi Camino, que vos decías, yo quiero tener tercera clase, empezabas con tercera, segunda clase, primera clase, y si tenías suerte y rendías todos los cursos y te aprobaban, podías hacer una especie de examen para ser caballero scout, que era el logo rampante de Leonardo Pío, Sí. que era rey del investido, como un servidor y Juan Erice, y nada, y bueno, este librito Mi Camino era todo, y en un momento había un lugar donde tenías, no sé, 40 pruebas, no me acuerdo, bueno, que iban desde hacer un nudo, desde cambiar un cuerito de una canilla, Sí. desde saber colocar un tubo de luz, no sé, de saber hacer, ni hablar de nudos, amarres, etcétera, ¿no? Sí. Entonces después se dejó de hacer eso. Y empezaron a llamar, creo que competencias o... Sí, que se fue más viendo para ese lado Sí. de las competencias, en que Santiago participó en un montón de eventos Sí. regionales, tuvo campamentos en Uruguay, después Sí. participó en varios Jamboree. Sí, estuvo el Jamboree y en ese año del Jamboree que fue en Chile, Sí. vinieron a visitarnos de la delegación de Scout de México. Mira, bien. ¿Recordás? No, No. yo en esa época ya no. Soy más joven. También fuimos al Robert Mood de San Juan. A Robert Mood de San Juan, mirá vos. ¿Eso en qué año fue eso? Eso fue en el 2003, ya más a la 2003. actualidad. Hay algo que Ajá. creo que no todos saben, que no sé si... Creo que ya en el 2006 por ahí, el 50 aniversario del grupo, Sí. el grupo abre su página web. Sí, su En página donde, web. en donde era que el fin de esa página web era de meter muchos anunciados tipo de eventos importantes, era comunicar todo ahí para que todos estemos saltando De lo que pasaba. de lo que pasaba. Fue una gran modernización Sí, del grupo. Básicamente nuestras primeras races. claro, totalmente. Sí, 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 que sí. fue, he visto todavía, la página existe. me Santiago fijé. Apóstol Blogspot era. Spot, sí. .com creo Que de la nada aparecían tipo eventos del empanadazo, Sí. Sí. del locro, cómo fueron esas primeras veces en donde empezaron a hacer esta movida. Sé que el primer empanazo que hicieron
vendieron 320. 300 docenas. 300 docenas. Sí. Después la segunda fue 320 y fueron... como- Sí, mirá, yo cuando vos estás hablando de los 50 años del grupo, para los 50 años del grupo, ¿se acuerdan que yo conté que habíamos venido los 40 años del grupo? Sí, De esos 40 a los 50 pasaron cosas. Pasaron cosas. Muchas cosas pasaron. Una fue que volvimos con todo en el 2006. 2006. sí, que fue donde empezaron a... Que fue los 50 años. Sí. Caso aparte, los dinosaurios Rock Scout. Otro Sí. tema fue José Luis Melferber, Pantera, que trabajaba con software, etc. Sí. Y fue uno de los mentores de este Blogspot. Entonces empezamos a tener Blogspot, a subir fotos. La verdad que un buen trabajo, un buen diseño. Tuvimos un logo que era la Cruz de Santiago, la Flor de Lis Sí. y el grupo 88. Es más, hubo un cartel que estaba en la puerta, teníamos tarjetitas del grupo. Se empezó a difundir lo que es la comunicación a través de las redes, Sí. que no existían las redes, porque no existía nada. No existía nada. Claro. Para hablar algo, existía un aparatito, que una computadora que lo ponía, hacía y por ahí mandabas un mensaje. No era que había chats, no Claro, existía. no. Claro, era eso- más del boca en boca. Y así un poco se empezó a difundir lo que hacía el grupo. Aparte de difundir, de mostrar una foto de nosotros del campamento, se tiraba mucha información, primeros auxilios, Sí. cosas. Lo básico y clásico es cómo armar una mochila de campamento. Se empezó a dar difusión para que los chicos utilicen esa herramienta a modo de que les sirva, ¿no? Sí. Sí. Ahora, yendo más a esto, ¿vos te acordás cómo nuestros fundadores eran liderando? ¿Cómo eran liderando? Sí. Mirá, sé que acá hubo varias reuniones con los miembros fundadores y te puedo contar algo. He hablado con un montón, hay algunos que ya se fueron al campamento eterno, pero hay 2 o 3 que a mí me volaron la cabeza, ¿no? Había un muchacho que no me puedo acordar si era Luigi o cómo era el nombre. Si alguna vez tienen la oportunidad de entrar acá al salón parroquial, van a ver que hay un escenario. Y en la otra punta opuesta hay una pared con una entrada y bla, bla, bla. Sí. Y arriba hay 3 cuadrados. Esos 3 cuadrados que están tapados con un material de madera, Sí. era el lugar donde se proyectaba cine en Santiago Apóstol. Y una de las personas era uno de estos miembros fundadores. La emoción y lo que contaba este ser humano contando lo que hacía, ese servicio que hacía, la gente acá que venía, que se sentaba, que los acomodaban, que ponían la pantalla, es hermoso. Muy apasionados. Muy apasionado, es hermoso. Vuelvo a repetir, hoy llamamos un Uber, en esa época era enrollar la cinta, Sí. terminaba, volver a rebobinar, ¿no? Como que hay muchas cosas que han pasado acá en este grupo. Bueno, sin ir más lejos, no quiero spoilear nada. Spoilear se dice, ¿no? Spoilear. No quiero spoilear nada, pero nosotros tenemos... ¿qué es lo que tenemos ahí atrás? ¿Cómo se llama lo que tenemos ahí atrás? Ayúdenme. Que se va a descubrir el año que viene. La cápsula... La cápsula del la cápsula del tiempo. tiempo. Tenemos Sí. una cápsula del tiempo en una de esas ventanas guardadas, escondidas detrás de la pared ahí. O sea, quizás estés, quizás no estés de otro lado mirándonos, pero tenemos mucha historia acá, muchos secretos que se van a develar el año que viene. Y entre toda esa historia, vos que tanto sabes, Peri, No, yo no sé nada. ¿qué no? Por favor. No. ¿Cuál es el campamento más increíble que recuerdes, que hayas escuchado? Campamento increíble hay muchos. Todo campamento, volvemos con una enseñanza, con algo lindo. Sí. Todo campamento, ¿no?
Pero tengo varios para recordar. Tengo muchos momentos. Contate esta que me habías dicho el tipo con la sandía. Ay, sí. No, bueno, acá hay una mística. La mística va acompañada de la mástica. Entonces, cuando suben a Sierra de la Ventana, Sí. hay una mística que alguno una vez subió una sandía. Entonces ahora, cada vez que se sube a Sierra de la Ventana, se sube con sandías para comer arriba. Se creó algo muy lindo, ¿no? Después tenemos un campamento hay muchos campamentos, pero les voy a recordar algo más cercano que se refiere a nosotros, a los antiguos scouts que trabajamos en este grupo. Sí. Cuando nosotros creamos una cosa loca llamada dinosaurios, Sí. creamos a dos superhéroes, que son Dino y Man. Y nomás. Dino Man, en un campamento que fue el campamento de despedida de Richie Lobo Prolijo, que fue en el SAC, en Colonia Suiza, en Bariloche, Sí. Sí. el grupo estaba de campamento ahí. Los dinosaurios estaban por otro lado. Estaban en otro lado. Y los dinosaurios van para el campamento donde estaba el grupo Scout Santiago Apóstol 88. Entre medio, antes de llegar al campamento, hacemos un desvío y vamos a buscar a Leandro Vallejos, que para nosotros Leandro fue un gran pibe, es un gran scout, y para nosotros era como, qué grande Lea dejó el scoutismo, se fue del grupo y se fue a trabajar como guardaparque al sur. Era el sueño nuestro. Sí. Y total. fuimos a un lugar, lo encontramos. Bueno, ¿y qué día tenés libre? Y tengo libre el miércoles. Nosotros sabíamos que el miércoles había un fogón de grupo. Le digo, hacete una cosa. Surgió una idea muy loca. Venite al campamento con el equipo de guardaparque y le cortamos el fogón a Richie que se va. O sea, imagínense lo que era la idea, ¿no? Bueno, y empieza el fogón, sube la llama, más, y de repente, entra un tipo de guardaparque con una planilla que acá no se puede hacer fuego, que ustedes están todos locos. A todo esto, esta gente llamada Dinoman, así hizo un sketch filmado que estaba en un lugar donde estaba prohibido pescar, pescando y encarnando con salame, y hacía la mímica. Entonces este hombre, guardaparque, venía a buscarlo a Dinoman, porque sabía que estaba acá y no sabía dónde. Obviamente que Dinoman estaban atrás disfrazados de Dinoman, Sí. y se cortó el fogón. Imagínense que se corta todo. Los chicos lloraban, los chicos gritaban. Sí. Bueno, Sí, el que tenía la María Rosa se acerca, ¿viste? Como, ¿qué pasa? Acá no, que no se puede hacer fuego, que bla. Imagínense que un guardaparque corta el fogón. Claro. No se escuchaba una voz. Hasta que Leandro baja un poco el cierre de la campera y le muestra el pañuelo de Santiago Apóstol. Y lo mira. Cuando lo mira, había sido lobato de ella, de María Rosa. Bueno, ahí entró Dinoman a salvar todo, y hicieron una danza con Leandro, y bueno, nada. Leandro ahora dejó de ser guardaparque, se dedica a la música en La Paz entre Río Grande. Lea, te queremos. Sí. Eso fue un campamento inolvidable para nosotros. Inolvidable. Y Sí. desde ahí Dinoman aparece Sí, cada tanto. sí. Dinoman es Otro mística totalmente. Hay otro campamento también que voy a recordar. Cuando antes de la unión de Santa Adela con Santiago Apóstol, se hace un campamento distrital en Villaguay. De 11 días llovió 9. Los otros 2 días los tuvimos en tren.
Ahí estaba Claudio Carvajal en un gomón con un ataque de asma, Claudito ahí. Y llovió todos los días llovió. Había una barranca, entonces de la barranca hacíamos patacross, nos tirábamos y caíamos al río. Nada más. Nosotros quejándonos, Sí, porque sí. ya 3 días, Porque 9 llovía días, un 11 día. días. Sí, No, sí. no, no. Es increíble. No todo sé lo cómo que- venimos de tiempo. No, no. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos espectacular. Ahora, para hacerte pregunta para saber conocer esto, Sí. 88, ¿de dónde sale el número 88? 88, agrupación para toda la nación. Dentro de estas normas de que vos tenías un manual donde vos veías los colores de los pañuelos que podías usar, Sí. cuando te inscribías, que te anotabas en lo que era Unión Scout Católicos Argentina, te daban un número de grupo. Sí. Los grupos más antiguos son los que tienen número más chico. Hoy, por ejemplo, Adesmian Cana, que es un grupo que está en Gessen, que lo fundó un antiguo jefe de grupo de acá, es 1100 y pico. Nosotros somos el 88. En esa época fuimos el número del grupo 88 en toda Argentina que se hizo. Cuando estas normas se cambian y se hace lo que explicábamos antes, Sí. pasamos a tener el número 129. Sí. O sea, dentro de todo más bajo. Calculen que 129 de nosotros, a Desmin Cana 1100 y pico. Perdón, no me acuerdo el número, 1100. Es Y un así- montón, y así sucesivamente. Y así fueron cambiando. Por eso tenemos el grupo. Y entonces, dentro de esta reglamentación, como lo nuestro es histórico, el número 88, Sí. nosotros somos Grupo Scout Santiago Apóstol 88, número 129. Y es verdad que el grupo antes tenía los colores del pañuelo que tenés ahora. Claro. Con una franja negra. Mitad verde, mitad rojo y los separaba en el medio una franja negra. ¿Y por qué el motivo de los colores? Sí. Mirá, fue una gran pregunta que nos hicimos nosotros cuando volvimos al grupo. Y más conociéndolo a Nilo y a Ramón García. Particularmente yo el día que le pregunto a Nilo, me dijo, ¿por qué tenemos el color rojo y verde? No me acuerdo, dijo. Ah, buenísimo. Pero bueno, después lamentablemente Nilo se nos fue y no descubrimos nuevamente. Un secreto Así que más. Sí, tenemos... no, se fue con el tenemos- secreto. No se fue secreto porque tenemos a Ramón García que le podemos Le puedo- consultar. Pero, Hay que ver también si se acuerdan. pero en realidad ellos venían desde el valle, vivía cierto particular de los colores, Sí. el verde de la naturaleza, el rojo de la bla bla bla. Claro. ¿Ustedes saben la historia del color del pañuelo de Santiago Apóstol? Sí, ¿Sí? yo sí. Bueno, Pero si quieren se los cuento. Sí, obvio, Sí, contalo, Contanos, sí. por favor. Resulta que en un momento decían el color de Santiago Apóstol es rojo y blanco. Sí. Sí. A ver si Rojo. acá tenemos. Y con una cinta blanca. El rojo de la pasión de Cristo y el blanco de la pureza. ¡Wow! Dijimos todos, qué bárbaro, Qué ¿no? profundo. Y la realidad es que cuando este grupo se reabre con Luis Apiola y Carlos María Leal en el año 1976, antes de que fuéramos campeones del mundo por primera vez en 1978, acá en la puerta de la parroquia había dos personajes, Mariano Giorgitis y Guillermo Codecido, que uno era amigo de otro, se conocieron, vinieron al grupo Scout porque le dijeron vení, vamos a un grupo Scout. Sí. Entonces estaban sentados en la puerta y viene creo que Luis Apiola, o Carancho, no me acuerdo cuál, y le dice, tenemos que hacer el pañuelo, elegí un color, ¿qué color te gusta? Rojo, le dijo uno, y vos, blanco. Obviamente estamos hablando de qué cancha, de qué estadio, los dos tremendas gallinas tenemos el color rojo y blanco. Así que les corté la mística a todos, sepan disculpar, pero es la verdad. No, pero es parte también de la Es mística. claro, lo Es, eligieron porque les mística, gustaba. es mística, es mística. es parte de la mística. historia, Parte de nuestra después hubo un rebusque más profundo. Claro, después le Leyendo, pusimos, sí. claro, sí. Un poco más de sazón.
Bueno. ¿Cómo ves? Perdón, no te quería No, interrumpir. no pasa nada. Pero vos actualmente, ¿cómo ves el grupo? ¿Cómo podrías definirlo? Capaz una frase, sus cualidades. Mira, yo el grupo lo veo ya hace varios años que me gusta. Yo veo a los más chiquitos jugar con un rover, veo a un caminante hoy jugar con un educador, veo a un antiguo scout jugando o cocinando con una patrulla scout. O sea, veo mucha integración. Y realmente eso me gusta porque los viejos como nosotros tenemos un lugar donde podemos desarrollar actividades, plantear ideas, ayudar al grupo, tomar iniciativas. Los veo a ustedes con este proyecto que me encanta, con este proyecto, con el del Gomelo, con un montón de cosas más, que realmente algún día, cuando sean muy grandes, ojalá lleguen a mi edad, van a decir, qué lindo lo que pasé acá. Y no se van a olvidar nunca que pasaron por un movimiento scout, y menos que pasaron por un grupo scout. Sin ponerle nombre de Santiago Apóstol, ¿no? Que Claro, no. hicieron algo lindo. O sea, ese proceso es individual, pero ustedes lo están haciendo en conjunto. Hay mucha llegada a los chicos, donde ustedes son los hermanos mayores. Imagínense nosotros, somos los abuelos de ustedes, pero bueno. Una gran familia. Una gran familia, sí, una gran familia. Bueno, Peri, todas esas anécdotas, toda esta historia ha hecho lo que hoy es nuestro grupo. Sí. Gracias por el tiempo, gracias por la gana de meterle, por un montón de historias que por lo menos muchos de nosotros no sabemos. Bueno, ahora sí. También te trajimos un pequeño presente. ¿Cómo no? A ver. Un pedido. Yo pedí buenos camerinos y mucho catering. Al final. Y esto es más que nada por. Te dimos agua. No te puedes quejar. Pero bueno, lo último y si cierran después. Gracias a ustedes, gracias al Grupo Scout, gracias a los, no sé si miles, pero por acá ha pasado mucha gente. Sí. Chicos, vamos a cumplir 70 años. Está bien, hay grupos que tienen 100, pero yo he visto a mucha gente. Lo lindo de encontrarse con Scout afuera, que pasaron por acá, es que siempre van a tener un lindo recuerdo. El 100% van a tener un lindo recuerdo. Así que a todos ellos, los que pasaron, a los que estuvieron y a los que van a venir, y a los padres, no duden en traer a sus hijos a un Grupo Scout. No, sí. Al presente. A ver. Lo importante. No vale. No Mirá, vale. mirá. No vale decir marcas, pero esto Esto es una de las golosinas preferidas de Dino Man. Sépanlo, Sépanlo. Ahora Muchas compartir gracias. el presente. Muchas gracias a vos por el tiempo. Muchas gracias. Viru, querida. A todo el equipo que está detrás de acá, que hay mucha gente. Muchas gracias y felicitaciones por lo que has hecho. No, nosotros agradecidos porque estés acá. Así que nada. ¿Dónde pasó a cobrar todo esto? Hablamos después. Eso. Me dicen Perico Alegre, sepan disculpar. Bueno, nada. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Hayan aprendido un poco más de nuestra historia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, próximamente Spotify. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar. Y nada. También pueden seguirnos a nuestros Instagram, que ya aparecerán por acá, Santiago Apóstol 88, Santiago Apóstol Parroquia, a los Dinos, Obviamente. Dinosaurios Rock y a los Caminantes 88. Nada. Y nosotros estamos como antiguos Scouts, Antiguos antiguos Scouts, 88. Antiguos 88. Es verdad. Así que nada, un beso enorme a todos ustedes. Nos Muchísimas gracias. Nos vemos.